Muchas gracias, Gonzalo. Hola, bienvenidos todos sean a este nuevo capítulo de SOS Convención Social. Segundo capítulo ya por las pantallas de SOS Convención. Gonzalo ayudándome en la mesa que revivió. Hola. Habíamos dicho que el jueves estuvo enfermito, que estaba mal, pero no, hasta aquí, como Jesucristo, Gonzalo. Hola. Así fue. De resurrección estamos. Así es. Oye, quiero presentar a mi panel el día de hoy. Presentar a la gran Martina Moncada, psicóloga, que nos va a acompañar en este tema. Lo habíamos adelantado ya la semana pasada. Hoy día vamos a hablar sobre salud mental. Y qué mejor que Martina. ¿Cómo estás, Martina? Muy bien, buenas tardes. Espero que todo esté bien también. Eso, muy bien. Martina, le vamos a pedir un poquito que se acerque ahí al micrófono porque... Sí. Eso. Y desde acá, desde la Florida con amor, Exactamente. nos acompaña el gran Claudio Serrano. ¿Cómo está, Claudio? Muy Profesor, bien, muy buenas ya tardes. casi 40 años de trayectoria. Así, se dicen fáciles, pero son 40. No son pocos. ¿Ya? No parezco tan viejo, sí. No, No parece. tanto. Se ha mantenido bien, se ha mantenido bien. Yo siempre lo veo de la misma forma desde que yo lo conozco hace ya muchos años. Algunitos. Mira, Gonzalo fue alumno de Claudio. Sí. Por eso yo lo invité, en verdad, no es por ser patero, pero yo siempre cuando escucho la palabra como ¿cómo se llama esto? Profesor. vocación. 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 Siempre que escucho la palabra vocación me imagino siempre a don Claudio. Eso. ¿Qué manera de partir? Qué bonita manera de partir este SOS Convención Social, donde se va a hablar de la salud mental con emoción, con Con emotividad. emoción. Exactamente. Oigan, quería partir este programa el día de hoy, que va a estar enfocado en la salud mental, como ya lo hemos dicho, con sucesos de actualidad que demuestran lo compleja que está la situación a nivel país, a nivel mundial, diría yo también, en cuanto a salud mental. Y por eso este panel está armado como está. Porque desde la educación también hemos visto el último tiempo que han ocurrido muchos hechos de violencia. Exacto. En lo civil también ocurrió muchos hechos de violencia. Este fin de semana hubo una persona que se inmoló frente a la moneda. Tenemos suicidios constantes en el Costanera Center. La semana pasada falleció el chico que se dio un disparo en la 100, en la comuna de Santa Cruz. Entonces ahí uno empieza y lo hemos conversado a lo largo de este espacio, qué está pasando con la salud mental de nuestro país. Y quiero dejarle el micrófono a ustedes para que nos puedan comentar desde su punto de vista cómo están viendo esto. Desde la realidad educativa, siempre en la constante de trabajo aparecían situaciones, pero hoy día está más en el cotidiano. Antes era como individual, particular, un caso, ¿ya? Y de hecho uno puede hacer memoria, o desde mi propio registro personal puedo hacer memoria casuística. Sin embargo, hoy se nos vuelve una situación, ¿no es cierto?, de la comunidad. Está mucho más presente en lo social, en los grupos. Y un poco esa es la presencia que notamos, ¿ya? Mucho más evidente, mucho más de todos los días. Antes era el caso con el especialista y, se podía acotar. Hoy no, hoy lo notamos, ¿no es cierto?, como en la corriente sanguínea de la escuela, esta situación. Y eso es un cambio fundamental en términos de lo que observamos. Así es. ¿Se ha normalizado la violencia, crees tú, Martina? Sí, o quizás lo hemos naturalizado, porque yo creo que es una temática que ahora se le está dando mayor relevancia, pero el suicidio, por ejemplo, siempre ha estado, la violencia en la escuela ha estado. Ahora se está tratando de abordar, se está manejando como del Ministerio de Educación, también se está tratando como de visibilizar más en la salud, de que se puede tratar antes de que lleguen las consecuencias impensables, pero no es que no existiera antes. Dentro de tu formación, vimos que estás formándote, valga la redundancia, en la terapia gestal. ¿Qué significa eso? Te lo quería preguntar sí o sí. Es que es una terapia que no es tan conocida. No tiene que ver con la gestación, por ejemplo. No. Bueno, Gestalt es un modelo que aborda como un poco más que... habla más como de lo transpersonal también, viene de la terapia humanista de Fritz Perls. ¿Ya? Nosotros tenemos un exponente nacional que es Claudio Naranjo, que bueno, lamentablemente ya falleció.
y habla un poco de llegar a la autenticidad, sentirnos conformes con nosotros mismos, y eso es tremendo. O sea, suena muy sencillo, pero hay, Claro, que en la abordar, práctica, hay que abordar muchas temáticas, hay que abordar la sombra, la parte que no queremos ver de nosotros mismos, integrar bastante las emociones, algo que en este país no se aborda. Ahora en la educación se está abordando, hay currículum, hay esperanza. Sí. Claro, sería importante en términos de sistema educativo que apareciese. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años atrás, como tengo tantos años en esto, para de alguna otra manera traspasar el conocimiento que era requerido en la educación del tránsito, nosotros teníamos una unidad que era obligatoria de trabajar con todos los cursos que tenía que ver con educación vial y demás. Sería necesario, desde el currículum, llevar a eso, ya a un tratamiento programático más visible, porque todavía lo estamos abordando muy así como cuando aparece. sí, eso es lo que quería comentar con usted. ¿Cómo se está tratando hoy día el tema de la violencia en las escuelas? En el caso que usted está en la escuela La Concepción de la Florida. Exacto, de la Florida. Claro, está todo llevándose felizmente hacia una protocolización, es decir, que sepamos de antemano cómo actuar frente a situaciones. Ya apareció frente a una necesidad la figura que antes no existía en la escuela y que es obligación tenerlo alguien encargado de convivencia escolar. Eso en términos, ¿no es cierto?, reglamentarios, en términos de norma legal, no existía. Hoy día es necesario y obligatorio que la escuela tenga y alguien que esté nombrado bajo esa situación, que es encargado de convivencia escolar. Este encargado puede ser un docente, Sí. o tiene que ser docente. No necesariamente, puede ser de otra área. Sí requiere tener alguna preparación en convivencia escolar, es decir, haber tomado algún postítulo, haber trabajado, ¿no es cierto?, en algún programa que le dé de alguna otra manera algún manejo más claro en aquello. Por lo tanto, hay algunos docentes que se han incorporado en eso, pero teniendo algún tipo de perfeccionamiento que los ligue a la convivencia escolar. Entiendo. ¿Y él es un ente consultor, resolutivo, o toma también decisiones dentro de...? La idea es que tome cada vez más corporalidad en las decisiones de la escuela y como un eje determinante. Y lo que se está haciendo en las escuelas es acompañar a ese encargado de convivencia escolar con otros especialistas. Y ahí es donde los psicólogos han llegado, ¿no es cierto?, a ingresar también a estos equipos. Son muy necesarios tenerlos, ya para poder acompañar al encargado desde, ¿no es cierto?, el conocimiento de quien está en el área y manejar problemáticas como pudiese ser la violencia, dentro de tantas otras que aparecen en el escenario de la convivencia escolar. ¿Ya? Es una temática que hoy está así como más fulgurante, pero el encargado de convivencia escolar tiene también que ver otras situaciones que acompañan a la comunidad en su propio crecimiento. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Por favor, Gonzalo. Yo quiero saber si es que esto lo hacen, yo quiero saber si esto de verdad lo hacen de una forma honesta. En el sentido, claro, habla de protocolo, pero desde mi punto de vista esto no se tiene que tomar solamente como un protocolo, porque si no es muy fácil para un colegio decir, ya me piden un psicólogo, me piden un psiquiatra, ya lo traigo, el más barato. Cumplí. Claro, cumplí. Ujú. Pero de verdad yo quiero preguntar si es que esto lo hacen de una forma honesta para que los alumnos de verdad tengan a alguien a quien acudir cuando estén mal. Allí el aspecto reglamentario, digamos, da un espacio que efectivamente se tiene que tomar de la responsabilidad que tiene eso. Es decir, evidentemente aquí la vocación de quien llegue a ocupar eso, a propósito de lo que mencionábamos en términos de mi propio aspecto personal de ser profesor, el encargado de convivencia escolar tiene que darse cuenta de aquello. Es decir, que vocacionalmente tiene que estar inspirado para llegar a las personas. Va a cumplir un rol con una asignación de horas, que siempre van a ser en una escuela muy pocas en relación a todo lo que se necesita. Nosotros en nuestra realidad educativa somos 1000 estudiantes. Un encargado de convivencia escolar es la nada en términos prácticos. Desde su vocación crea, dinamiza, estimula e invita a otros a participar, pero es una pega grande. Se trata desde ese punto de vista de hacerlo con la honestidad de quien se va a encargar de una responsabilidad tan mayúscula que hay dentro de un ámbito escolar. Eso es. Martina, siguiendo la misma línea, ¿cuál sería entonces lo ideal? Porque entiendo que es fundamental que haya un equipo detrás de este encargado de convivencia. Pero ¿cuál sería el mundo ideal dentro de un colegio, dentro de un aula, por ejemplo? También?
Mira, es difícil porque, por ejemplo, el psicólogo que está dentro del área de convivencia es un psicólogo educacional. Muchas veces entra a aulas, hace intervenciones, entrega herramientas, trabaja con niños, niñas, pero no hace terapia. Y se le pide muchas veces que haga terapia, que oriente, porque en el fondo, como aquí decía el profesor, depende del establecimiento. El establecimiento tira ciertas directrices de lo que quiere hacer el equipo de convivencia y ellos ven, por ejemplo, si usan el psicólogo como orientador, como que ingrese a aula, pero al final, si es un psicólogo, por ejemplo, para 1000 estudiantes, el pobre que se vuelve mono, como dice ahí, y le piden un montón de cosas, y no solo está la salud mental de los estudiantes, también está el de los profesores, las profesoras, el equipo directivo, y al final se exigen muchas cosas, pero no tienen el potencial de ser abordadas, menos en un año, por ejemplo. Hay objetivos de un año y son tremendos. Entonces, claro, mira, yo trabajé en un equipo de convivencia escolar, pero yo era psicóloga clínica. Y en Escuela Casa Azul lo que se hizo, se exportó un modelo canadiense en donde se hacía terapia dentro de la escuela. ¿Ya? Yo hacía terapia dentro de la escuela, la verdad es que funcionaba bastante bien. No es algo que en Chile se utilice mucho, está bastante mal mirado, pero en otros países sí se usa. El tema es que hay que tener la dotación suficiente para que puedan ser atendidos los estudiantes. ¿Y en esta terapia, Martina, participa solo el estudiante o el docente o también se integra la familia? Depende del modelo que ocupes. Al menos en este era el modelo sistémico, por lo tanto entra la familia, no tanto el docente, porque se hace una separación. Muchas veces hay problemáticas que tienen que ver con la escuela y hay otras que tienen que ver con el ámbito de la familia. Se puede integrar si es que es necesario, pero yo creo que el modelo familiar en Chile es muy útil, porque tenemos muchos problemas que vienen desde nuestras familias. Y considerando lo que está pasando actualmente, que se han hecho más visibles los casos de violencia y mucho se culpa a todo el tiempo que estuvieron los estudiantes, por ejemplo, en sus casas por la pandemia. Uh-huh. ¿Será eso o hay algo detrás, hay algo que ya es identitario de la sociedad chilena? Es que hay muchas cosas, porque, por ejemplo, obviamente que aumentaron el factor de estrés, ansiedad, angustia, porque estuvimos encerrados. Hay niños y niñas que no entraron al colegio, o sea, había mucha presión de que no sociabilizaron, no aprendieron lo que querían, sobre todo los que no aprendieron como a leer y escribir. Hay una presión del profesorado de que esos conocimientos tienen que ser pasados, pero además en Chile existen características como de hacinamiento, de violencia intrafamiliar, que son altos índices. Entonces, imagínate, niños y niñas que solo se vieron expuestos a eso, porque antes igual el colegio ayuda mucho, que los niños vean otra realidad, que compartan. Se vieron tan expuestos a eso que evidentemente desfavoreció su sociabilización, sus conductas, y ahora lo tenemos que abordar todo de golpe, porque son un montón de cosas. No es solo lo que no aprendieron en términos como de instrucción, es todo lo que no aprendieron a sociabilizar. Es muy fácil olvidar las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo en la escuela tú les enseñabas como lávense las manos, saluden al compañero. Y en la casa a veces los papás no son así. No les dan como pautas de higiene muchas veces. No se sigue una conducta lineal, por ejemplo. Sí. Falta estructura. En muchos hogares de Chile falta estructura y eso lo entrega la escuela y es algo que se camufla. O sea, es una realidad en Chile que está bien. A lo mejor tú tuviste una familia que te enseñó eso y en el colegio no te lo tuvieron que enseñar, pero hay muchos colegios de Chile que se dedican a educar a los niños hasta en lo más básico. Uh-huh. Y eso se perdió. Claro, en la realidad práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, un niño ingresado a kinder con los años de pandemia, ahora está en segundo básico. Y pasó de kinder a segundo básico. Sin todo eso. Proceso vital, además. Vital, que tiene que ver con este manejo e información de hábitos, que tienen que ver con la escuela propiamente tal, pero también de cómo formarse como persona. Ya, si algo carecemos, desde mi punto de vista como sociedad, nuestro país, es no saber trabajar con las emociones. Es decir, los papás no enseñan. Eso el niño lo aprende generalmente en esta socialización que hace la escuela, ya que indica esto está bien, alguien se enojó, alguien se molestó, no grito porque a este otro le puede molestar. Yo aprendo a regularme y la escuela estuvo ausente, entonces los niñitos llegaron a segundo básico y de verdad, con suerte, de hecho los profesores
ya en los primeros días de tener toda esta situación de todos los estudiantes, los chicos no sabían formarse, porque si nadie les enseñó cómo formarse o cómo respetar un turno. Claro, O en la todo el casa no tiempo. nos formamos. No, pues, ¿para qué? generalmente. Pues claro, aquí no sabemos ser que sea una familia batallón, digamos que sean dos, entonces que hay turnos por alguna situación de uso, de dependencias, pero de no ser así, espacio sin regulación. Entonces llegan a la escuela y ahí es donde surge lo violento que puede ser para otro, el cómo yo ocupo un lugar en la fila. Yo te empujo porque yo estaba aquí, chao, porque tengo que esperar que tú llegues. Y eso ya va a ser un signo para otro de me estás violentando, ya, me está exigiendo algo que yo no quiero hacer, pero te corro nomás. Claro, y se da cabida a ciertas actitudes más brutales. Por Claro. ejemplo, eso me viene a la cabeza el caso del niño en Valparaíso que le arrancaron las pestañas en el colegio. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde tuvo un cortocircuito? Porque generalmente se culpa al colegio, es lo primero que, Claro. es lo primero que nos hizo. pasa. Claro, ¿qué no hicimos? ¿Ya? Pero claro, los chicos, el otro día comentábamos con un curso, los chicos observan y se alejan a propósito de los mismos juegos que hay, se alejan de la realidad, es decir, para ellos matar en los juegos significa ganar puntos, ya tengo una vida más. Entonces el que yo maltrate a alguien puede ser también en la vida real, es una significancia de voy a avanzar a algo. O cambio de estatus Exacto, dentro del grupo de del amigos, grupo, por ejemplo. que eso siempre está Sí. establecido. Mirar muchos contenidos sin control, porque de repente se habla así como, pero yo vi Dragon Ball Z y no me pasó nada, pero quizás en tu familia te educaron de cierta forma que ver ese contenido no iba a involucrar a que tú fueras al colegio a golpear a alguien. Claro. Había regulación familiar. A veces los papás lo veían con los hijos o hermanos más grandes con los más chicos. Pero ahora en la pandemia y con toda la cantidad de aparatos electrónicos, lo que se hizo fue entregarle a los niños algo y ve tú cómo regulas el contenido que estás viendo. Y los niños ven contenido de terror, el juego del calamar lo vieron todos, niños muy pequeños, entonces no hay control, nadie te enseña lo que estás viendo, cómo procesarlo, es muy difícil. Porque eso en las familias, además, de acuerdo a nuestra realidad, es muy intuitivo. Hay familias que sin tener gran formación educativa ni algo, comentan naturalmente con sus hijos e hijas. Cuando narran un cuento, le preguntan y comentan de qué sucedió desde allí hasta lo que estás viendo. Pero eso es intuición de familia. No hay nadie que, ¿no es cierto?, señale que es mejor o que es preciso hacer. Y eso efectivamente se ha ido dejando sí, pues, en el olvido. ¿Qué hacer con ese niño? Cómo comentar, que en edades distintas también supone hacerlo de forma diferente. Y enfrentar eso que ves de forma distinta también. Y permitirme, para un adolescente, que un padre se incorpore a eso y que quiera saber qué pasa, el adolescente lo va a interpretar, te estás metiendo en mi vida. Pasivo. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Y entonces hay que aprender también eso. Y ahí es donde uno piensa o tiende a pensar que esta pandemia, este encierro obligatorio que tuvimos, empezó a crear rabia y se empezó a acumular rabia. Y era quizá una rabia que viene del papá, que tiene que hacer todo por teletrabajo, que además hay que cumplir con las cosas de la casa, que el espacio se hace muy pequeño cuando están todos reunidos más del tiempo del que están acostumbrados. Y se forma una bolita de nieve que es una bola de pura rabia en realidad. Sí, y además que esto, mira, pasamos del estallido social, que ya había una rabia, pero también había una esperanza. Como que la gente decía, mira, está quedando la embarrada, pero parece que las cosas van a mejorar. Y de repente nos encierran de golpe. Entonces, no es que viniéramos como tranquilos y felices a vivir un encierro. Y nos encierran con el miedo de que si sales te puedes morir. Sí. Más que vayan a cambiar, es como por fin estamos haciendo que las personas que estaban acá la estamos casi obligando a que por A fin que entiendan. a que entiendan y tomen acciones y no piensen en ellos, como siempre ha sido, bueno, y lo sigue siendo en verdad, pero está esa posibilidad de que por fin una masa gigante de gente mueva algo que para nosotros eran dioses. O que existe una conciencia, creo yo. Porque a veces nos enfrascamos tanto en bandos, en general, que olvidamos los puentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Olvidamos los puentes porque yo puedo tener muchas diferencias con la persona A. Me estoy escuchando como por uno nomás, ¿no? ¿Aló? Ah, no, ahí sí, estamos ok, era yo. Tengo muchas diferencias con una persona A, por ejemplo, y una persona B. Diferencia religiosa. Pero tengo mucha cercanía con las cosas como el cine, por ejemplo, o la música.
no me llevo políticamente con esta persona, pero nos gustan las mismas cosas. Ujú. Entonces creo que hemos olvidado esos puentes y hoy día cualquier persona que piense distinto, por la razón que sea, la odia. Cosa de meternos a Twitter y ver todo el bagaje que hay, esa escala de porquería cuando alguien escribe algo y nos sentimos con el sentido de poder atacarlo. Entonces parece que la sociedad ha olvidado que existen cosas que son tan simples como, oye, podemos coincidir en esto. Ahora, es extraño porque hay como un doble registro, porque yo, en mi situación docente, observo que nuestras generaciones, las actuales, son muchas más abiertas a entender la diversidad y a entender que hay otros que son distintos y que sus canales de expresión deben estar abiertos. Es decir, hoy día es impensable, ¿no es cierto?, en la generación de aquí del distinguido, que se hubiera pensado que alguien pudiese decir, yo tengo otra inclinación y yo voy a traslucirlo y yo estoy tildado así en mi lista, pero yo quiero que me llamen de esta otra manera y soy hombre, no me digan más el nombre de mujer. Y hoy día tenemos, y los chicos no se espantan de eso, todo bien, lo aceptan muy bien. Sin embargo, en otras secciones, en otros rechazan con mucha facilidad, se insultan con mucha facilidad, que es lo que sucede con las redes. Allí como que eso de ser diverso y distinto y una opinión que en otra situación parece que está muy bien, acá no, acá atacas, acá destruyes, y eso lo vemos de continuo, y es lo que más hay que trabajar ahora en el manejo de cómo dices las cosas no estando. ¿Ya? Porque el frente a frente, el cara a cara, tiene ciertas limitaciones, los chicos como que se restringen, pero a través de las redes hay que son capaces de decir. Por ejemplo, ahora buscar Somos una máscara, Sí, parece. claro. ahora buscar ayuda psicológica, ya no te enfrascan en que tú estás No. loco, ¿no? No, Ahora es bueno, es como ahora- cool incluso. Ahora es normal y es Sí. responsable contigo mismo. sí, exacto. Cuando yo estaba, no, pues estaba ahí loco. Ujú, ujú. Pero ¿qué Y pasa antes- y antes si quizás con que toda tiene- esa terapia sigue siendo la misma mala persona que era, por ejemplo? Pero al menos la buscó, no sé. Pero ahí quiero llegar a un punto con ustedes y es como, ¿qué entienden ustedes o cómo tenemos que ver la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Porque yo puedo entender la salud mental como sentirme bien, pero ¿es solo eso? Que tú puedes sentirte muy bien, pero estar haciéndole daño a los demás. Eso también es un área que entra, cuando tú estás haciéndole daño a los demás, también tienes un problema de salud mental. Así que es importante. Claro, las relaciones cuentan mucho Sí, en la salud cuentan mental. mucho. Entonces, pero como aquí puede que tú no te des cuenta y que igual necesites ir a un psicólogo, un psiquiatra. Por ejemplo, eso que decía Gonzalo, de que ya uno dejó de estar loco, pero también hay gente que yo estoy increíblemente bien y nunca se han informado de lo que es la salud mental, ni lo que podía favorecer en la vida de todos, por lo que hablábamos antes, que el tema de los políticos, que quizás para ocupar cargos es necesario tener una evaluación de salud mental y atenderse, porque es un trabajo que está bajo presión. Entonces, pero ya, volviendo a la pregunta, ¿qué es la salud mental? Engloba la salud de todos, la salud física, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares. O sea, tú para tener buena salud mental tienes que tener la capacidad de poder alcanzar una vida plena. O sea, para eso necesitas tener una casa, educación, amigos, por ejemplo, poder lograr, no sé, tener una pareja o algo. Bueno, ahora las cosas han cambiado, pero tener vínculos afectivos que sean significativos. Pero yo creo que el mayor problema de Chile es que tú no puedes alcanzar tus potencialidades. Hay tantas diferencias de oportunidades que, por ejemplo, hablando de los adolescentes, que se les impone mucho, que tienen que dar la PSU, ahora la prueba de... PAES. Muchas esa, gracias. ahora es Ya, PAES. La PAES. Tú tienes a estudiantes de 15, 16 años preocupados por dar una prueba porque tienen que estudiar algo, pero eso no te garantiza ningún futuro. Hay un daño medioambiental importante. A veces vas a la escuela y no es un lugar en donde te sientas integrado, a veces no te sientes integrado en tu familia. Entonces, hay tantas presiones que ¿qué salud mental puede ofrecer este país? Y estos espacios hay que crearlos en la escuela. Yo si algo puedo decir, que de todos estos años que llevo, y quizás en eso Gonzalo puede acompañarme también desde su propia experiencia, siempre he tratado de desarrollar en mi estudiante el sentido de primordialmente alcanzar un desarrollo personal
es más importante para mí que sean una buena persona que lograr algo que tenga que ver con un exitismo. Y hasta el día de hoy, a los estudiantes, el primer día de clase de todos los niveles que atiendo, desde primero a cuarto medio, los elementos fundamentales para su vida son ser feliz y hacer las cosas bien, desde su medida de hacerlas bien. No desarrolle más conceptos que eso, porque eso es lo basal. Si tú eres feliz haciendo lo que sea, está ¿no es cierto? El logro de vida, no tiene que ver con cuántas cosas tienes. Y esa es una competencia diaria que uno tiene y hay que estimarla con ellos y construirle ese espacio de felicidad que no tiene que ver con el cuánto, sino con el cómo y cómo sientes aquello. Y entonces ahí la referencia personal de muchos otros que han entendido la medida de felicidad. Y yo siempre estoy compartiendo lo que otros de mis estudiantes han conseguido y que han vuelto felicidad. Y eso como que los convence, oye, sí, tengo estudiantes que se fueron al sur, decidieron salirse del sistema y trabajando en la tierra y todos los días viendo cómo se vive, eso es toda felicidad. Otro estudiante yo la veo en Austria, en Salzburgo, haciendo malabares porque siguió la vida circense. Y otro, ¿no es cierto?, ya hace 2 años salió del colegio y es ayudante de la cátedra de Derecho Romano en la Universidad Católica. Y las felicidades, en definitiva, de cada uno son las mismas, pero con elementos diferentes. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Qué te hace ser feliz? No, qué extraordinario. Y esto desde ese punto de vista, Gonzalo, quería acotar algo. Sí, o sea, yo igual le echo, o sea, comparto completamente lo que dijo el profe. Por eso lo invité igual, porque siempre he sentido en él a alguien a quien poder acudir cuando tenía problemas de cualquier sentido, sobre todo cuando tenía problemas en el colegio, por las notas o cosas así, porque y ahí es donde yo quiero hacer el comentario igual. Porque en parte este sistema de educación que tenemos hoy en día, en mi caso en particular, yo no encajo. Y no sé si él está de acuerdo, porque yo estaba muy, no quiero decir muy chico, pero tampoco la suficiente edad o la suficiente madurez mental como para decir que yo no encajo. Pero ahora yo viéndolo más grande, yo puedo decir que no encajo. ¿Por qué? Porque me iba mal en matemáticas, me iba mal en lenguaje, me iba mal, no tanto en historia, pero me iba mal en estas asignaturas tradicionales, porque yo no encajaba, porque yo tenía otras... tenía otras cosas que me interesaban. Tú fuiste el récord sudamericano de armar cubos Rubik, o sea... Sí, o sea, tengo habilidades para otras cosas. Claro. Tengo habilidades para otras cosas, pero aparte repetí 2 veces. Cualquier alumno que o sea, y yo no soy mal alumno. Uh-huh. Cualquier mal alumno que tuviera problemas de conducta y que haya repetido 2 veces, yo creo que es razón suficiente para echarlo al colegio, creo yo. O sea, Hoy día no se puede. era como... Pero en los manuales, claro, antes como existía, hoy día no es posible que eso ocurra, ¿no? Pero claro, lo que dice Gonzalo es lo que hay que tener ese nivel de comprensión con los estudiantes y que aparte de su formación emocional tiene que ver con eso, de sentir que el encaje que debo buscar es conmigo y no con otros. El tratar de forzar eso es lo que muchas veces crea la inestabilidad y crea la situación muchas veces de desarrollar violencia y enojo y molestia porque están tratando de hacerme calzar en algo que no soy. Entonces, en la insistencia cotidiana de nosotros como profesores muchas veces tiene que ver con eso. Oye, tú busca, encuentra cuál es tu encaje. Es que ahí va también ahí va un poco mi crítica con lo que estoy diciendo un poco, porque los colegios no te dan esas herramientas para que tú puedas descubrir qué es lo que te gusta realmente. A mí no me gusta colocar de ejemplo Estados Unidos, porque hablamos de salud mental y Estados Unidos como... Está un poquito... Y sobre todo en los colegios. Sí. Pero lo que sí tiene, por ejemplo, los Estados Unidos con la secundaria son estos ramos electivos. Que tú puedes elegir, no sé, si querís hacer carpintería, tienes la opción de poder hacer carpintería. Si quieres hacer fotografía como lo que yo hago, tienes el electivo de fotografía, de música, de teatro, de baile. En eso sí puedo rescatar como ese sistema educacional de Estados Unidos, lo único creo yo. Pero esas cosas no se dan acá. Y por eso, las únicas cosas, los únicos ramos electivos son, entre comillas, te los pasan obligatoriamente. Claro. Sí, porque la electividad hoy, supone, en tercer y cuarto medio estamos trabajando ya hace algunos años con un sistema de electividad distinto. Los chicos escogen en su currículum terminal 4 asignaturas diferentes con una carga académica muy distanciada del resto, es decir, tienen 6 horas semanales
esas asignaturas que ellos escogen, pero la tendencia, tal como dice Gonzalo, es a cerrar cierto tipo de asignaturas, ya más que otras. Es decir, salvo aquellos colegios que son más artísticos, entonces se nutren de más, ¿no es cierto?, educación física o más ramos de música, pero los otros tienden a, ¿no es cierto?, en la oferta de electividad, aumentar estas horas de planes electivos que cubren esa situación, como geometría 3D, los que yo doy, ¿no es cierto?, este año estoy dando historia del presente, pero yo daba geografía y territorio, o economía y sociedad, que son más, pero de lo mismo, ya cuesta encontrar ese ámbito de apertura, que ayudaría mucho en el desarrollo precisamente emocional de los estudiantes. Si tuviéramos más música y más arte en la escuela, seguro que la situación emocional Por estaría ejemplo, no mejor. sé, que los colegios te enseñan a ocupar Excel. Claro, También. sí. Educación financiera, Sí. para que no te calcen con tarjeta, Claro. como a Cristian. No, pero eso, que te enseñan a ocupar Excel, que te enseñan a Hoy ocupar día, Photoshop. hoy día el currículum un poco hay una situación, especialmente en el currículum de tercero y cuarto, que ha incorporado la situación de competencias para el siglo XXI, y todas esas competencias del siglo XXI abordan a situaciones como las que indica, ¿no? Hay que ayudar a que de alguna otra manera todo se vuelva más directo en el trabajo escolar, es decir, que se Hay un vincule avance. con... Sí. Desde el punto de vista curricular, el cuento es que nuestro avance curricular muchas veces dista de lo que puede hacer la praxis, porque no se nos nutre lo suficiente como para esa situación curricular llevarlo a la práctica, sino que llegó algo y esto es lo que hay que hacer. Y de ahí en adelante, como muy acostumbradamente sucede en nuestro sistema, arréglatela como puedas. Nosotros dijimos que esto está ahí, lo copiamos de algún lugar, se veía súper bonito, ahí está. ¿Cómo lo llevamos a cabo después? No, Claro. es complejo. Y bueno, eso en el ámbito escolar. Ah. Ahora, si yo lo pido en un ámbito más general, ¿cómo yo puedo pedir ayuda? ¿A quién acudo? Porque me van a decir el psicólogo, el psiquiatra, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál es más relevante? ¿Cuál no? Porque cuando yo escucho hablar del psiquiatra, escucho hablar del profesional que puede entregar licencias y medicamentos. ¿Tú me puedes Depende ayudar un poco es que más? claro, depende del caso, porque, mira, el psiquiatra, mira, cuando tú tienes una dificultad y la quieres trabajar, lo más probable es que necesites ir al psicólogo. Pero si tú tienes una sintomatología muy grave, por ejemplo, no has dormido en 2 semanas, eso te está afectando en todas las áreas de tu vida. Entonces tú requieres medicamentos para poder descansar y después de descansar poder abordar las problemáticas que tú tienes. Y eso en todas las áreas. Por ejemplo, si tú tienes demasiada ansiedad, demasiada angustia, estás con rasgos ya muy, no sé, muy depresivo, Uh-huh. el ánimo muy bajito, probablemente necesites medicamentos para poder recién entrar a terapia y abordar lo que tienes que abordar. Pero el psiquiatra lo que te va a hacer con la medicación es bajar la sintomatología. O sea, si tú estás constantemente tomando medicamentos es porque necesitas como trabajar algo. Y sí, a menos que decidas tomar medicamentos toda tu vida, si tú quieres abordar el problema de raíz, por decirlo, o aprender herramientas para Es poder muy manejarlo típico aquí en tú, Chile en todo caso. sí, Depender de la farmacología. eso es muy, O sea, muy es- de la cultura, no tener medicina preventiva, es simplemente como paliar los síntomas. Es como, Cuando ya están. sí, Claro. tenerlo a raya, tratar el cuerpo como una máquina, así como ya yo necesito rápido sacarme Claro, sacarme. este malestar, entonces me voy a tomar unos medicamentos y no hay cultura del descanso tampoco. Entonces, Aquí el ejemplo vivo de la cultura del descanso, el hombre que abre el colegio a las 7 de la mañana Y lo cierra. y lo cierra y No lo lo cierra. estoy cerrando ahora, sí lo sigo abriendo, sí, a las 7:05 de la mañana, para ayudar a aquellos estudiantes que llegan a esa hora, porque Claro. mi preocupación era, porque me pasó ya los primeros días, había chicos que estaban desde muy temprano, ya ok, yo abro, puedo llegar más temprano, ya, pero hay que no sé quién fuera. Perdón, te interrumpí, sigue por favor. bueno, el psiquiatra... Eso es lo lindo de la radio. Sí, Eso es lo se lindo de puede- la radio. se puede abordar todo. Pero el psiquiatra también sirve mucho también para darte un diagnóstico. Si es que tú tienes dificultades importantes, algún trastorno ahí, puedes ir que te dé un buen diagnóstico porque hay trastornos que sí necesitan medicación que puede ser de por vida, que te va a ayudar mucho. Pero abordando como las principales patologías de los chilenos, que son más los trastornos ansiosos, la depresión, el consumo de alcohol y drogas, es necesario que lo aborde un psicólogo también. Y eso como que no le gusta a la gente. Sí, el psicólogo es un proceso mucho más largo, son resultados a largo plazo. Sí. Y en una sociedad que quiere todo inmediato, quizás, por eso hay mucha gente que nunca termina el tratamiento. Sí,
se dan de alta solos. Pero es que si vemos cómo nos han enseñado a todos cómo hay que vivir, que es como tienes que, no es por decir que está mal lo que dijo el profesor, pero tenemos que ser felices, tenemos que estar felices, tenemos que ser exitosos, tenemos que estar siempre bien. Si tú vas a un psicólogo que te hace ver cosas de ti que te hacen sentir mal, que a lo mejor en algún punto has dañado a otros con eso, tú no quieres enfrentar esa realidad, pero por nada del mundo, porque te han dicho que siempre tienes que estar contento, que no llores, y uno para estar mejor, primero tiene que abordar las cosas que quizás solo se ha dedicado a esconder y que no ha mirado realmente, y eso duele mucho ver los traumas, ver a veces los patrones de crianza que uno quiere mucho a los papás, o a veces no, pero a veces nos hicieron mucho daño, y a pesar de que uno quiere perdonar y todo lo demás, tienes que trabajar esas cosas y duelen. Y es un proceso. Y es un Claro. proceso. Y los procesos requieren tiempo. Bien. Oye, algo que también requiere mucho tiempo, y lo hemos visto, y es a donde los quiero llevar hoy en día, es a la Convención Constituyente. ¿Ustedes han seguido el proceso? Sí. Perfecto. Bueno, contarles que la Comisión de Derechos Fundamentales consagró en este borrador el derecho a la salud. ¿Sí? El derecho a la salud como tal. Hoy día tenemos derecho a la salud, ¿o no, Martina? O sea, tenemos derecho a la salud, pero cómo se lleva a la práctica, sí, bueno, qué bueno que lo aprobaron, es algo necesario, pero cómo lo van a aterrizar, cómo van a hacer, cómo van a ver bien lo que necesitamos, cómo lo van a aplicar, eso es lo importante. Y en un país que lo necesita tanto, además. Ujú. Además. Oye, para eso tenemos algunas frases. Por ejemplo, tenemos declaraciones del vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, que es médico cirujano además. Así que tenemos las palabras de alguien de salud. Gonzalito. Existe la concepción en la propuesta actual de que deben considerarse el efecto de los determinantes sociales en la salud física y mental, especificando la unidad de salud mental como un elemento de especial relevancia. De todas maneras, creo que lo más relevante aquí es considerar, como te dije recién, que la salud mental no depende de tener más expertos en salud mental, depende más bien de las condiciones de vida. Y es por esto que este proceso constituyente se transforma en una coyuntura que permite mejorar la calidad de vida de las personas para avanzar justamente en mejor condición laboral, mejor condición de niñez, mejores condiciones de cuidado que incidan en la salud mental de las personas. Bueno, ahí están las palabras de Gaspar, actual vicepresidente de la mesa de la convención. Nos quedamos con ganas de decirle algo. Se me da la idea, Gonzalo. Perdón. Bueno, esto era lo que les quería preguntar, porque Gaspar nos comenta que mucho de esto tiene que ver con el proceso constituyente, quizás alguna mejora de la salud mental. Es así porque este proceso constituyente acarrea mucha esperanza. Lo hemos hablado a lo largo de todos nuestros programas, que acarrea esperanza, acarrea sueños. Pero ¿qué pasa cuando las expectativas están muy arriba? ¿Cómo se van a cumplir? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Porque también hay un tema de responsabilidad. Y él también dice que si se mejora no vaya a necesitar a más profesionales. ¿Es tan así, Martina? No es tan así. O sea, desde mi punto de vista. Porque siempre se habla mucho de la necesidad de la educación. Porque, por ejemplo, tú le puedes dar condiciones de vida a la gente, pero la gente puede optar. Por ejemplo, un caso, la alimentación sana. Si tú no educas a la gente cómo se tiene que alimentar, la gente puede decidir comer comida chatarra todos los días, optar, mandarle la colación que quiera a su hijo. Esto es lo mismo, obviamente que va a ayudar. Están viendo el proyecto de las 40 horas de trabajo, que es para que la gente descanse. Obviamente que la gente le va a sacar una presión terrible, si es que tienen casa propia, el tener que pagar mes a mes el lugar donde viven. Evidentemente que va a ayudar, pero si estamos en un modelo que, por ejemplo, está apuntado al exitismo, que está apuntado a la negación de algunas emociones, por más que tú le des cosas a la gente, puede seguir igual de enferma. Y además de que estamos todo el resto de las personas que hemos vivido los traumas de postdictadura y que no se han abordado y que lo quieren negar constantemente. Y no solo hablo de eso, sino que está el tema de la gente que se educó de otra forma, como decía aquí el profesor, que no cree en identidades de género diferente, que cree que la homosexualidad es una enfermedad.
esas personas no van a solucionar sus problemas de salud mental porque tener una mejor casa. Tiene que ver también con los profesionales de salud mental, de cómo educan. O sea, no es solamente ir a terapia, existe la psicoeducación. Hay que mejorar un montón de cosas que no creo que se solucionen solo con eso. Profesor, ¿algo que acotar a las palabras del vicepresidente? Solo claro que las condiciones ayudan, pero no hacen el todo. Es decir, sin duda que el que estén potenciados ciertos principios y que adquieran relevancia mayor ayudarán a que también nuestros focos estén hacia ahí. Pero requerimos que efectivamente trabajemos en términos de cómo educarnos en esto, en cómo educar esta salud mental. Y aquí es donde este principio de educación emocional es muy importante. Y ya que la escuela hace tanto, yo creo que ahí tenemos un gran debe. Es decir, nosotros como profesores, nuestra educación emocional es deficitaria. Nuestra formación no lo tuvo y nosotros vivimos nuestras propias cuitas y nos las arreglamos solos, pero no sabemos cómo muchas veces manejar aquello. Claro, en un gremio que además trabaja muchas horas. Exactamente. Y muy desbordado muchas veces y con exigencias que son propias a los sistemas educativos, que tienen que de alguna u otra manera hacer como cosas express para dar solución a otras mayores, lo mismo que está ocurriendo. Es lo que me pasa de repente cuando dicen que los colegios son circos pobres, porque el profesor termina haciendo historia, música, deporte, de todo, hasta religión. Claro, y asumiendo esta responsabilidad de hacerse cargo de cosas que la sociedad tiene complejizadas y cómo la escuela las reproduce de alguna otra manera más simple para ver si solucionan algo. Pero si los que trabajamos ahí no sabemos cómo manejar lo nuestro, evidentemente cómo lo hacemos. Si algo a mí yo tuve un proceso de formación en Francia, y si algo me gustaba mucho, digamos que me llamó mucho la atención, esto ya hablo de algunos años atrás, es que los profesores, que sería como el gremio de profesores, tenía un instituto especial de salud mental para los profesores. Es decir, una preocupación que los profesores que estuvieran en el gremio tuvieran un lugar donde atenderse de salud mental, porque entendían que esa era una clave, ¿no es cierto?, muy importante para que se pudiese reproducir de mejor manera algo de educación emocional en los estudiantes en forma adecuada, es decir, que los profesores de alguna otra manera tuvieran manejo de ciertas cosas con ellos, no para el resto, porque como que nosotros lo hacemos por allá, pero ¿y qué estamos haciendo aquí? Porque y claro, eso es súper fundamental. Es un profesor contra 30 alumnos, básicamente. Claro, ¿cómo manejamos aquello? Sí, así como un alumno puede sentirse frustrado También, no se porque puede sentir alguien manejó frustrado mal. un profesor. Sí, Claro. sí. Y los tenemos y los vemos a diario. Yo que tengo años en esto, me va a perdonar quizás mucho profesor que hoy día trabaja, pero mi pregunta ha sido muchas veces, ¿pero por qué está siendo profesor? Porque ser profesor hay que tener elementos que tengan que ver con querer educar. Si tú piensas que los alumnos son especies de robots, ¿ya? O esponjitas que O solo van a esponjitas. absorber. No, y claro, y tienes que hacerte cargo de reeducar todas las veces. Y lo que no traigas, ¿cómo lo arreglo? No para ti, sino para esa persona que se está formando. Eso es muy complejo. Y eso hay que hacerse cargo de esas cosas también junto con este bienestar. Los principios extraordinarios, y pienso que está haciendo una punta de lanza la convención en aquello, pero me preocupa profundamente precisamente la bajada, ya de qué cosas necesitamos para que eso se logre efectivamente. Claro, podemos tener un texto muy lindo, precioso, Exacto, entendible por exacto. todos, pero al momento de llevarlo a la práctica, ¿qué pasa? Sí. Necesitamos educarnos en aquello, lo mismo que hacemos en formación ciudadana cuando hablamos con los estudiantes. Necesitamos mejores ciudadanos. Y ese mejor ciudadano nace ahí en tu casa con tu vecino, haciendo ya ciertas cosas y entendiendo ciertas formas de cómo relacionarnos. Y eso es lo que llevará después a tener un mejor resultado. Sí. ¿Y qué pasa? Porque a veces dentro de estas palabras entiendo que la solución es a futuro. Pero ¿qué pasa con todo lo que hay atrás? Eso es lo que tenemos que abordar, Sí, porque que lo que hay que tratar, que no podemos eliminar todos Eliminar, nosotros. claro. Es como ya, a futuro las generaciones que van a nacer después de nosotros, ellos van a tener asegurada la salud mental porque van a tener los derechos fundamentales realmente garantizados. Todo el resto de nosotros tenemos que morir con los traumas que tenemos, porque pareciera que no hay solución. ¿Y cómo eso no se replica si al final esto Sí. termina siendo un círculo? Evidentemente eso se replica. Si no nos tratamos nosotros, las generaciones que vienen van a traer los mismos problemas. Entonces hay que trabajarlo y lo que veo es que está todo muy
fragmentado. Porque ¿dónde está el proyecto país? ¿De qué queremos conseguir? Porque ¿qué ciudadano estamos formando en la escuela? No apunta hacia nada, apunta hacia que alguien salga y trabaje y genere recursos para el país. Y es como que estamos todos, igual que el profesor, estamos todos así como tratando de salvar las cosas, cada uno por su parte, como pueda. Pero aquí está todo como estas mismas, las comisiones discutiendo todo por separado. ¿Y dónde está lo que junta? Eso es lo que yo no veo, al menos. Y eso suena súper contraproducente cuando hace semanas atrás escuchábamos en la convención si es que educación sexual, si es que la administraba el Estado o los propios padres, porque también está muy ligado a los colegios. Y no sé a quién se lo escuché, pero algo muy cierto. Alguien que está en contra de que el Estado se hiciera cargo de la educación sexual de mi hijo. Prefiero hacerme la cargo yo mismo, pero el niño estuvo encerrado contigo 2 años. Y pasó el caso, este caso en Manada. En Providencia. En Providencia. Es que no tenemos formación. Claro, ¿Quién tiene ¿cómo? la formación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo Claro. llegáis a tu hijo adolescente? Que es lo Claro. que conversamos un ratito. ¿Va a ser invasivo? ¿Cómo? ¿Qué herramientas tiene un padre para acercarse después que hubo, no sé, un tremendo paréntesis, o no, Martina? Sí, no, es que nadie, imagínate, no estamos formados para regular nuestras emociones. Tampoco se nos enseñó, yo creo que ninguno de nosotros tuvimos educación sexual, por ejemplo, decente. A lo mejor te enseñaron cómo usar un preservativo, ya a lo más, pero no nos enseñaron nada de cómo tratar a los demás, de afectividad, Claro, porque género. la educación sexual no debe ser solo algo referido al coito como tal. Exacto, sí. Y esa persona le quiere enseñar a su hijo, está segura que la forma que él tiene va a ser la mejor. Tenemos ahí ciertas dificultades. Y creo que sí necesitamos especialistas, porque no cualquier, por ejemplo, psicólogo va a ser el que más va a saber de educación sexual, por ejemplo. Hay diferencias, o sea, uno se va formando según también el camino que va tomando y las especialidades que quiere abordar. Sí, hablando de los especialistas en nuestro país también, ¿cómo se ve hoy día la escena chilena en el ámbito de salud mental? ¿Cómo se prepara hoy día un profesional? ¿Cómo trabaja hoy día? ¿Cómo se desarrolla? ¿El sistema lo está ayudando a hacer un buen trabajo? ¿Hay buenos profesionales que desarrollen su trabajo? Mire, yo no creo que... debe haber buenos profesionales, porque siempre hay buenos, y no es por criticar tampoco a los que sean malos, porque seguramente están expuestos a altas cargas de trabajo, hay déficit de especialistas, y el resto se forma como puede. El resto tampoco es como que la educación salga barata, entonces uno puede decir, voy, estudio y me formo y voy a ser muy bueno. No, probablemente hay muchos médicos, como el famoso médico de salud mental, que no hay psiquiatra, se forma un médico, se le capacita en esto, pero muchas veces la persona que va al servicio de salud necesita un psiquiatra, necesita un médico de salud mental. Entonces, tenemos un déficit, y tenemos un déficit porque es muy caro estudiar en Chile, porque no se potencia tampoco que podamos como especializarnos tranquilamente, sino que siempre hay que estar haciendo como 1 millón de cosas a la vez. Entonces, tampoco concuerdo en eso con el vicepresidente de la convención. Gaspar Domínguez. Con Gaspar Domínguez. Con don Gaspar. Pero mira, lo otro también es el costo, porque Chile ya está la inflación a nivel mundial, pero también hay diferencias de sueldo según la profesión, y claro que un psiquiatra te esté cobrando 60.000 pesos privado, no sé si tienes ISAPRE 20.000 pesos, si tienes FONASA también te va a salir como 20.000 pesos, a menos que, no sé, lo veas ahí según tus posibilidades. Al final, ¿qué hace la gente? Ya no me trato, si total, esto va a pasar. Eso es la típica. Muy caro estar gastando 60.000 Claro. pesos semanales. Semanales, ¿no? ¿Para qué? Bueno, el psiquiatra a veces mensuales, pero es mucho, la gente no tiene para eso. Entonces, no es solo que no hay profesionales, sino que tampoco están las condiciones para poder recibir Y quizá no se da el valor a tratar ese tipo de situaciones, porque al Claro. final es lo que decía el profesor acá, Claudio, hay que sonreír. O sea, en la casa a veces te dicen yo me acuerdo cuando estaba adolescente, era como, pero no estoy enojado.
Y era como, o sea, yo me tengo que desenojar automáticamente. No, Sí. claro. Desde mi perspectiva, ser feliz tiene que ver con eso, con poder expresarte en todas tus dimensiones y poder entender principalmente por qué te sucede algo. Entonces, eso es muy, muy necesario desarrollarlo. Y en esta sociedad cuesta, parece, entendernos. Cuesta porque, En un claro, principio, entendernos a Sí, nosotros a y después nosotros. entender a los demás. al resto, porque necesitamos para eso una formación en esta educación de nuestras emociones y saber cómo interpretarlos y cómo querer también progresar en eso, ¿ya? Y que nuestras emociones son representación de algo, ¿ya? Eso cuesta. Hoy día estamos dando alguna visibilidad, pero traemos cosas graves en eso, ya de aborde, de cómo hacerlo bien. Hoy día estamos comenzando a entender esa complejidad, pero se necesitaría fuertemente un trabajo con las emociones dentro de O sea, yo por ejemplo ahora veo cosas como súper simples y que siempre se han criticado en torno como a cómo te educan en un colegio o cómo te forman en un colegio, que siempre se hacía el símil a entrar al servicio básicamente. Y aquí están las eternas peleas con el señor Serrano en el colegio porque se cortara el pelo, Ujú. porque iba, no sé, ahí me dio una época con hacerme los aritos, ahí está el señor Serrano con los aritos. Y hoy en día veo en las calles alumnos, ahora está con tatuaje. Claro, no hay... Está con ¿Quieres volver al tatuaje. colegio, Gonzalo? No, para mí fue la peor etapa de mi vida. Pero ahora esas cosas pequeñas, para mí, en su momento, a mí me hubieran servido mucho, Mucho. porque por fin voy a tener que dejar de preocuparme en salir del colegio. Oh, van a llamar a mi mamá de nuevo. Van a llamar a mi mamá por su alumno rebelde, porque así creo que me tenían en el colegio como el niño rebelde. Y pensando en esas cosas, porque son cosas tan simples, pero que al final te generan este caldo de cabeza en ti mismo que no te ayuda en las notas, no te ayuda a ser un mejor compañero, un mejor alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por suerte, por fin veo que está cambiando en cosas que siempre se han criticado. Siempre. Siempre, siempre, siempre ha sido un tema, el pelo, que la ropa, que cómo vaya al colegio y bla, 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 bla. Es un tema de modelo también. Que si hay con zapatillas, por ejemplo. Porque se ve como el orden, como que tú tienes que Claro, estar ordenado claro. y también es súper punitivo y muy patriarcal. Es como tampoco puedes mostrar emociones. Es como Claro. que así se hacen las Guárdalas. cosas, derechito. Y eso lo hemos traído todos nosotros de décadas anteriores y ahora cambiarlo no es solamente llegar y decir sí, sabes que vamos a mejorar las condiciones. Volvemos Porque al es una- proceso. sí, es un cambio de mentalidad. Por eso yo decía que falta una proyección de país, de decir hacia dónde estamos apuntando, qué mentalidad queremos tener, porque vamos por fin a validar las emociones o vamos a seguir pensando que, claro, que tenemos que formar a los niños y a las niñas como en un servicio militar. ¿Qué queremos realmente? Y eso no se pregunta mucho, es como que se pregunta más así como, ¿qué necesita usted? Salud, vivienda. Pero también crecer en un país en donde se respeten la ideología de las demás personas, en donde se validen las emociones, en donde seamos personas realmente, se nos humanice un poco, no se nos vea como, es que tienes que ir al trabajo. Lo único que importa es que tú trabajes y que Se produzcas. vea como un número, porque al final siempre para el colegio, queramos o no, tampoco estoy descubriendo el hilo negro con esto, pero para los colegios los alumnos mucho tiempo fueron un número más en el sentido de que mi colegio tiene el prestigio que tiene, porque mis alumnos tienen este resultado en el CIMSE, por ejemplo. Que el responder estándar, eso todavía está allí impuesto. Ahora hay una idea de responder a necesidades propias de cada comunidad y no a los estándares, pero todavía, digamos, tenemos una PAES que está cambiando en algunas situaciones, pero finalmente responde a un estándar. Son igual algunos o algunas que tienen que cumplir con ciertas características para ingresar a un lugar o a algunos lugares que suponen que esto es lo que tiene que existir para que ellos puedan trabajar. Entonces eso es complejo. Con un poco horrorizado yo veía, a propósito que fuimos sede de PDT el año pasado, entonces se tomaron por primera vez situaciones de pruebas especiales para alumnos con alguna necesidad educativa especial. Pero la prueba era la misma. La única situación diferente era el tiempo que tenían. Demórate 4 horas si quieres, pero la prueba era exactamente igual. Ninguna adecuación. Nada, era una prueba la misma, con más tiempo. No sé, lo desconozco si luego el sistema escogía algunas preguntas que ese estudiante tenía que responder, pero el estudiante estuvo sometido a la misma evaluación.
solo que con más tiempo. Ya demórate 4 horas. Ya tú te puedes demorar 4, la otra tenían 1 hora y 40. Tú demórate 4 horas. Pero los estudiantes seguramente acostumbrados, veíamos una estudiante que llegó, entonces ella levantó la mano así, dijo, a la primera, profesor, la respuesta no está aquí, está mala lo que tengo en la alternativa. Allá. Segunda respuesta, profesor tampoco tiene la respuesta adecuada a esta pregunta. Claro, la chica seguramente en su sistema ya estaba acostumbrada a responder a otro tipo de evaluación, Claro. donde la guiaban para responder y decían, mira, tú ves qué puedes hacer. Pero ella entendía que toda la prueba, todas las preguntas tenían error en la respuesta, porque ella no encontraba la respuesta. Entonces, ¿para qué someter a alguien a un registro como ese? Tiene que ver con estos cumplimientos de estándar. Eso es una de las cosas, por ejemplo, en nuestro nuevo llamado que tiene nuestro país, cómo que le saca un cambio a aquello. ¿Ya? Requiero estándares para que alguien logre encajar, como nos decía con Carlos. Démosle otro enfoque. Claro. Sí. Y eso necesita cambios fundamentales. Bueno, hablando de cambios, nos comenzamos a acercar al final del proceso constituyente y hay que tomar una decisión que inevitablemente va a enfrentar a la población. Y viendo los niveles que teníamos hasta estallido social, pandemia, pospandemia que hemos visto, ¿cómo creen que va a reaccionar la gente? ¿Se va a ir cerrando? ¿Van a haber más acuerdos? ¿O van a haber posturas más tajantes? ¿Cómo lo ven ustedes desde su experiencia? Bueno, lo que vamos observando es que se está, de nuevo, ¿no es cierto? ¿Polarizando? Polarizando. Sí, Polarizando. sí, no. Porque además, también a propósito del estándar, se responde a una situación de sí o no. Tampoco Sí. tengo como situaciones intermedias. Es que me gusta esto de la convención, o decir esto de la constitución, entonces no. Es un sí o un no, absoluto. Entonces, Claro. frente a ciertas ¿Y situaciones... qué pasa si se escoge el no, por Claro, ejemplo? exacto. ¿Qué viene después del no? Claro. No, Porque no el se sí te especifica entrega un nada. producto, pero Claro. el no, ¿qué trae? Claro. O sea, yo creo que al menos, por un tema de decencia, debería hacerse algo en el Congreso para que ese no al menos tenga algo también. Claro, y yo entiendo que la situación de aumento de este rechazo que ha comenzado a percibirse como que hay más personas que pudiesen rechazar, tiene que ver más bien con lo observado, con la actitud que ve en esto de debatir ideas, y entonces que yo no quiero que finalmente todo esto esté siempre tan diametralmente opuesto. Y eso finalmente el rechazo va a ser más bien a un producto que no sé si voy a leer ya o voy a votar en relación a lo que no me gustó, que vi que iba a salir como proceso esta nueva constitución. Claro, Yo- me pasa también con la gente que dice, no, yo voy a aprobar lo que salga. Claro. O sea, sin eran ninguna- palabras del presidente, Claro. incluso que era como, Sí. lo que salga es mejor que lo que teníamos, pero Claro. es una responsabilidad. y Claro, más encima exactamente, es una desde- irresponsabilidad. desde el mandatario, o sea, Exacto, uno exacto. espera que él tome, lo lea y sí, Claro, claro, sí. esto está bien. Claro, y por último, hazte una apuesta personal. Mira, leíste todo el articulaje y salió un 60% de cosas que te gustaron y otros 40% no te gustó. Entonces, bueno, vas a votar a prueba porque tiene una mayoría, pero te Claro. diste el cuenta de ese proceso, date este camino. Si salió para el otro lado, bueno, ok, vota rechazo porque la estudiaste y sabes lo que dice, no, sin prejuicios a propósito también de eso, que es lo que empieza a aparecer desde ahora. Creo que esto que de aumento del rechazo tiene que ver con los prejuicios con respecto a estas discusiones previas que han A existido. cómo se ha llevado el El proceso. proceso. Pero están hablando ahora muchas personas de distintos bandos, por decirlo así, de llamar a votar rechazo, Claro. con todavía ni siquiera hay un producto. No hay Entonces, nada. ¿qué estás rechazando? Claro. ¿Qué estás Claro, lo que rechazando? pasa es Sí, que ahí en ese sentido también se rechazan ciertas normas que ya han sido aprobadas. Entonces, no han educado un poquito los abogados que han venido a estos paneles de que la idea de la Constitución es que deje las normas claras. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas demasiados espacios? Claro. Cualquiera puede venir a interpretarlos como se le plazca. Claro. Y ahí es donde ellos hacen la alerta. Oye, la Constitución tiene que ser Claro. ta. No puede ser ta y le damos un margen tremendo porque es lo que decíamos en el principio. Si tenemos un libro muy bonito, ¿de qué nos sirve si después cuando lo llevemos a la práctica no lo vamos a poder cumplir? ¿Y cómo le vamos a responder a la ciudadanía? Si ya la gente está reaccionando de una manera mucho más ofuscada ante las situaciones que siente como injustas, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso de que se apruebe el texto constitucional y no cumpla las expectativas de la gente de aquí a 5 años. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un nuevo estallido social? Porque hoy día la gente no se queda con que, ya esto no fue, me voy a mi Ujú. casa. Vamos a la calle. Ujú. Porque ya nos dimos cuenta que si vamos a la calle podemos lograr cosas. Entonces,
¿cómo nos vamos a hacer cargo después de eso? Entonces, ahí está mi crítica, como cuando dicen, no, pero oye, si todavía no está aprobado. Pero es como cuando me están haciendo un baño y yo veo que me pusieron el lavamano hacia la pared y yo me tendría que lavar las manos así. O sea, a eso voy. Tenemos que informarnos, tenemos que leer. Y ahí es donde digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el sentido crítico de las cosas? Es que hay muy poco tiempo también. Claro. Están tratando de cumplir un plazo. Estamos cayendo también en esta situación de estándar, ¿no? Es decir, Estándar, tenemos que, claro, cumplir. Ahora, claro, se viene tiempo apremiante. Entonces, la convención, yo he escuchado a muchos convencionalistas, ¿no es cierto? O miembros de la convención que mencionan que en algo han fallado que tiene que ver con transmitir a nosotros qué es el trabajo que se hace en la convención, porque finalmente también nos quedamos como muy lejanos de una observación cercana. Entonces no sabemos efectivamente cómo funciona, que las comisiones tienen una pega, que el pleno tiene otra pega, qué es lo que hace cada uno, de qué manera se llega, ¿no es cierto?, a Claro. acuerdo. Eso Termina está uno, muy inicia el claro. otro. claro. ¿Qué cosas hace en específico cada comisión en específico? Que hablar de Aprovechar el sistemas de política. tiempo. Claro. Entonces, ahora ellos la convención está premiada. Sí. Dijeron 4 ¿no es cierto?, de septiembre, votación. Es decir, queda nada de tiempo y es Nada. tanto lo que hay que hacer todavía. Es Con que- esta fecha de finales de abril, ¿no es cierto?, 29 de abril, de que las comisiones terminan sus trabajos. Lo conversamos con Gonzalo Wow. antes del programa. Era como, es muy poco el tiempo, pero es como, también lo conversaba con Martina. Yo tengo una prueba, por ejemplo, y me dan 1 hora para responderla. Y yo considero que es Para poco eso. tiempo. Entonces digo, ya termina y me pongo a reclamar porque el poco tiempo que tuve. O aprovecho ese tiempo y sabiendo la limitación que tengo de ese tiempo, me dedico a trabajar en lo que puedo. Porque después nos pasa, y ya es nuestra niña símbolo, yo creo, la Comisión de Medio Ambiente, Gonzalo, que siempre la sacamos, Ah, pero es colación. que es como 4 meses de trabajo para que una sola iniciativa llegue, un artículo Claro, llegue pasa a votarse al pleno. Ujú. Son 4 meses de trabajo y nosotros decíamos 4 meses de trabajo de 1 año que tienen. Entonces ahí uno dice, ¿cómo se está aprovechando? Hicieron un cronograma todo de nuevo, tomó más tiempo del que se tenía, todo se atrasó un poco más. Y ahí uno dice, ya, entonces llegamos a abril, derechos fundamentales, se vio que no podía llegar a todos los derechos. Y de hecho, en el pleno del lunes se votó identidad y derechos de las personas con discapacidad, cuando lo tuvo que haber tomado derechos fundamentales, lo tomó... lo tomó principios constitucionales. La Vale, que está produciendo este programa, Claro. siempre atenta, Con extraordinaria. las comisiones. Entonces, eso pasa. Y ahí hay una crítica legítima, porque yo entiendo que hay gente que critica por un pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando criticamos desde el punto de vista de lo que está pasando? Y ahí yo donde levanto la alerta. ¿La gente realmente se está informando de lo que pasa? Es que lo único, difícil. perdón. Pero es que lo único que informan, por ejemplo, los medios tradicionales, Sí, yo Son- te voy a decir, nosotros también somos medio... sí, no, los medios tradicionales y masivos, es los vistipuntos de la Marinovich, el himno pluri de Felipe Galleguillo, Félix. o sea, de Félix, son los chascarros o los cagüines que pasan dentro. No informan realmente qué es lo que ocurre adentro, lo que está mal. Y siempre sacamos el mismo tema con el medio ambiente o de los tiempos de la comisión, pero es cierto. Y no es que los temas no importen, es la soga al cuello que se pusieron en ellos mismos colocarse los tiempos que ahora los vienen persiguiendo. Ahora, toda una experiencia, un poco para exculpar, es que ¿quién había estado preparado para ser miembro de una constituyente antes también? Así es. Claro, es decir, hay que reconocer que están trabajando en base a lo que también están experienciando mucho los expertos, que era una crítica que surgió de antes, no se quería trabajar con comisiones de expertos que a lo mejor hubieran podido trabajar de una forma más resolutiva por conocimientos previos y todo. Esta es la convención que tenemos, la elegimos nosotros. Están aprendiendo sobre la marcha, también entonces hay que permitirles ese espacio de probar. Pasa que es tan fundamental lo que van a hacer que, claro, la gravedad viene producto de aquello, pero están aprendiendo a ser convencionalistas dentro de la convención. Que tampoco está mal, porque Claro, que es parte de... Pero Tampoco se está critica mal. mucho.
Claro, Que se eso- critica mucho. Porque es pero una ta- competencia, o sea, tú haces Claro. algo mal y yo inmediatamente salgo a... Claro, y es y como tampoco de un lado al rebatirte. otro. Pero no está mal, porque gente, no sé, la tía Pikachu, por ejemplo, que Claro. esté metida ahí. Para mí está bien que está metida ahí porque ella es de Puente Alto, transportaba niños al Claro, colegio. vivía toda una experiencia. Hay una visión ciudadana. Claro. del Tiene día a una día. visión ciudadana que quizás Teresa Marinovich no tiene. Es que no están ese es el tema. Este es un país muy competitivo como muchos otros Pero ojo, y no va porque la gente... ahí hay representación de todo tipo. Sí. Porque, por ejemplo, quizás Teresa Marinovich no conoce La realidad. la realidad de Joana y Joana no conoce la realidad de Teresa y al final Sí, pero no todos van son con la intención de contextos. escucharse, no van con Claro. la intención de Eso. hacer un acuerdo, van con la intención de imponer su postura a cualquier costo. Ya han habido Entonces- convencionales que ampliamente han dicho que Y vienen a van al sabotear el ataque, al proceso. ataque. Al ataque. Y ataque, esa es una ataque. cultura que nosotros tenemos como país. A propósito de educarnos. Sí, a propósito, eso iba a decir que muy poca gente vota, muy poca gente se informa y eso es debido a la educación que tenemos. O sea, la gente, hay una crisis de desconfianza gigante. ¿Por qué me voy a querer informar de algo cuando en el fondo los convencionales son políticos? Muchos, no todos. No creo en nadie, yo no creo en nadie, yo sé que esta cuestión no va a funcionar, no me informo, es la misma gente que no vota. Bueno, hay algunas variaciones, pero seguimos sosteniendo la misma cultura del país. Y la representan nuestros... Hola, educación cívica. Sí, nuestros políticos, nuestros constituyentes representan esta cultura totalmente, o sea, van a competir, la desregulación emocional, se personifica todo ahí y seguimos igual. Pero tendría que haber ahí unos expertos, no sé si los tendrá la convención, Sí, o sea, manejando de situaciones partida- emocionales de ellos mismos a propósito de sus controles y que esto que estoy haciendo no es rabia, solamente es una postura puesta con justeza y el otro no lo interpreta de tal manera. Sería bueno que también Sí. hicieran Sí. ese ejercicio, ¿no? O sea, ellos cuentan con asesores, pero no son asesores que hacen la pega como la que está mencionando Claro. usted. Sería muy necesario a propósito de... Y con todas esas jornadas que tienen Enseñando. hasta las 2, 3 de la Sí, mañana. ellos también están sobreexigidos en Sí. términos de y ellos se están volviendo también esta misma situación con todas las diferencias que se tienen, entienda lo que voy a decir, pero también es como el obrero sobrecargado con una carga, ¿no es cierto?, horaria. La están viviendo de una manera distinta, pero también es decir, una sobrecarga, es decir, que quien está queriendo hacer bien su pega, estoy suponiendo en un convencional que está tratando de hacer bien su trabajo y que también tiene que estar sobreexigido en términos de recibir opiniones, informaciones de grupos, ¿no es cierto?, de partidos o de organizaciones, por otro lado tratando de ver cómo yo razono con él. Yo supongo que alguien que está queriendo hacer su pega también está sobreexigido en este momento en términos de lo que me están pidiendo. Claramente. Y estoy respondiendo a un ancho que no sé si yo tengo y estoy tratando de establecer esa medida. No es fácil. Y entonces ahí también yo me dejo guiar quizás por otros y que interpretan en algo lo mío y ya me encasillo ahí, pero porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Entonces es una pega difícil, ya difícil. Quienes se decidieron a hacer y a postularse a la convención, yo supongo que en algo tenían claridad con respecto a eso. Es decir, también hay que sopesar ese trabajo que están haciendo. No es fácil. Y con la medida y con la presión que hoy existe. Y lo único que uno espera es que esa presión no haga salir cosas así como a presión. Claro. Todos esperamos que lo que cante sea algo bueno para todos. ¿Ya? Pero es que están exigidos, están exigidos. Claro. Bueno, de esta manera comenzamos ya a despedir. Nos pasamos un poquito del horario. Le pedimos la disculpa a nuestros No, está invitados, pero es que la discusión se hace entretenida y cuando Claro. algo se hace entretenido, lamentablemente el Tiempo tiempo se va. pasa muy, muy rápido. Sin duda. Así que muchas gracias a ustedes por Gracias ser a parte de este panel. A la gente en sus casas, y si les gustó este tema, por favor, coméntenlo, compartan el contenido y así vamos, quizás podemos hacer un versión 2. Exactamente. Conversamos de otros 2.0. temas, porque la Sí. salud mental da para mucho. Exacto, para mucho. ¿Algo Ya. que decir al cierre, profesor? Solo que la esperanza sigue, que somos, y con todos los déficits que tenemos, un país que hay cosas buenas para vivirlas ya en este país. Y hay que tratar de hacer que sea lo mejor posible. ¿Ya? La esperanza Martina. está. Lo mismo, que hay que abrirnos un poco a dejar entrar cosas nuevas, a no creernos todos que somos especialistas, sino que también dejar que los demás nos enseñen cosas y que todos podemos aportar. O sea, no es por encontrar culpables ni en los padres, ni en... No, yo creo que todos tenemos que poner como de nuestra parte para trabajar esto y poder ser un mejor país, Y aceptarnos también. aceptarnos. Yo Yo creo sobre que eso todo es muy aceptarnos. importante.
Oye, nos despedimos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Gonzalito en la mesa, al Cristian, Qué bien, vale, que ¿no? nos ayudaron en la producción. Así que, nada, muchas gracias. Esto fue SOS Convención Social. Nos vemos. Chao.